boca, Señor, tal como tú lo dijiste, Señor, tal como lo prometiste, Señor. Pone tus palabras en su boca, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor, con tu espíritu, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjala sentir el fuego de tu amor hay en su corazón, Señor. Y déjala sentir el fuego de tu amor hay en su corazón, Señor. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor bendiga. Doy gracias al Señor, invitación tremendamente grande. Al fondo de tu corazón, para que nosotros en dirección completamente a Él, desde esta tierra hasta la eternidad. Así que le vamos a dar gracias al Señor por eso. ¿Qué vamos a necesitar para esta semana? Vamos a necesitar un cuaderno, la Biblia y 2 lápices, uno de color rojo y el otro azul, porque lo que más nos va a impactar lo vamos a subrayar, lo vamos a subrayar con rojo. Porque cuando uno escucha una enseñanza, tiene que escucharla para hacer 2 movimientos. Una es para que me santifique en mí, para que me cambie en mí, y la otra es para cuando a mí me toque dar un tema, cuando a mí me toque evangelizar, cuando a mí me toque hablarle a los otros de este tema, de este tema. Entonces, por eso hay que estar muy atento a los textos bíblicos, estar atento a las ideas, primero que nada para yo crecer, para yo santificar mi vida y para encaminarme en el camino de la Señor. Y la segunda es para pensar en mis hermanos, porque van a venir otros a los grupos de oración, a las regiones, ahí en Valparaíso hay mucha gente por evangelizar. Entonces yo tengo que prepararme para cuando vengan llegando más y más hermanos. Y un día me diga mi servidor, o mi coordinador me diga, ¿puedes dar un tema? Y tú ya lo tengas armado en tu carpeta. Yo tengo mi carpeta aquí con el tema que les voy a dar. Y un día también me senté a escuchar y también cuando me senté a prepararme para ser predicadora. Las predicadoras no salen de la noche a la mañana, no vienen desde el vientre materno predicadoras, se van haciendo. Y te invito a que todos los que están participando alberguen en su corazón ese don, alberguenlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Moisés, que era tartamudo, fue capaz de sacar al pueblo de Israel, imagínate tú y yo. Así que le vamos a dar gracias al Señor por eso. Le vamos a pedir que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Dígale conmigo, Espíritu Santo, ábreme el entendimiento. Espíritu Santo, abre mi corazón. Y Espíritu Santo, dame docilidad al Espíritu para vivir la palabra de Dios. Porque de eso se trata, vivir la palabra de Dios. Ahí había un grupo de personas que fue a ver a Jesús, y dentro de los que fueron estaba la madre de Jesús, y uno de ellos le dijeron, Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos.
Y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que cumplen y practican la palabra de Dios. Fíjate qué interesante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la hermana está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo eso? Porque a mí me regalaron 2 textos bíblicos, que de esos 2 textos bíblicos sacamos todos los temas que vamos a ver esta semana. Entonces, el primer texto bíblico era Juan 14, del 23 al 26, y te lo voy a leer, porque ahí hay una riqueza muy grande. Anótelo con lápiz rojo y subráyelo. Es Juan 14, del 23 al 29, y dice así. Dice el 23, el que me ama será fiel a mi palabra. El que me ama será fiel a mi palabra. Y mi Padre lo amará e iremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. A raíz de ese texto bíblico yo saqué esta enseñanza que les voy a dar. Dice que el que me ama es fiel a la palabra de Dios. Me imagino que tú tienes ahí en tus manos la palabra de Dios, levántala, levántala. A esta es la que yo tengo que ser fiel. A nadie más. No hay ningún ser humano que me pueda llevar a la salvación, sino el Señor, y a través de su palabra. De su palabra. ¿Por qué digo eso? Que es la palabra en la cual yo tengo que ser fiel, la palabra que me va a llevar a conocer a Jesús, la lección para dónde yo voy. Y tú y yo vamos al encuentro definitivo con el Padre. Me imagino que tú y yo queremos sentarnos a la derecha de Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces el camino ya está trazado, lo trazó Jesús. Entonces yo tengo que descubrir con Jesús cómo se llega a la derecha de Dios Padre. Es interesante eso. Y fíjate que hay un texto bíblico, que me interesa que tú lo subrayes, hay un texto bíblico ahí en Juan, capítulo 1, versículo 18, y dice así, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Es todo lo que Juan en el prólogo, él quiere explicarnos. Y en el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Como que es raro, ¿no? Pero lo dice la palabra. Y el que me ama es fiel a mi palabra, dice. Y ahí la palabra me está dando a conocer algo interesante, que nadie ha visto a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo, que es Dios y está en el seno de su Padre. O sea, nadie ha visto a Dios, pero si nosotros conocemos a Cristo, le podemos ver la cara a Dios. O sea, ¿a quién yo voy a seguir? Es a Jesús. Y Él es el que me va a enseñar a amar. El que me ama, dice Jesús, será fiel a mis palabras. Y las palabras de Dios tienen que hacer una fecundidad en tu corazón. Por ejemplo, ahí en Lucas 1, en el versículo 26 está la anunciación, tú te lo sabes de memoria. Pero si nosotros vamos mirando el texto y lo profundizamos así como entrando con la gracia de Dios al texto, dice la palabra de Dios que María fue fecundada por el Espíritu Santo. Fecundada, ¿en qué sentido? Fíjate que el ángel le va contando a María y le va diciendo que ella va a ser madre del Hijo de Dios. Le va diciendo que su hijo será grande, que su hijo será... Si tú lo lees, ahí tú vas a darte cuenta de lo que le va diciendo el ángel. Y María dice algo que nosotros tenemos también que llegar a decir frente a esta palabra. Esto que dice, el que me ama es fiel a mi palabra, y mi Padre y yo iremos a él y habitaremos en él. Habitar, te fijas, entrar. Él va a entrar en la medida que yo dejo que su palabra viva en mí y yo soy fiel a ella, que no se me escape. Entonces María, cuando ella escucha al ángel, después de tener un coloquio grande ahí con él, y le va explicando y le va pidiendo, bueno, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, va diciendo, no, si yo no conozco varón. Ahí hay una frasecita muy importante. La Sagrada Escritura está hecha para el pensamiento hebreo,
Y a veces a nosotros nos cuesta un poquito porque nosotros tenemos pensamiento griego. Los occidentales tenemos un pensamiento de ideas. Y el pensamiento hebreo es un pensamiento de experiencia. Entonces imagínate, María dice, si no conozco varón. Si no conozco varón, nosotros sabemos aquí en el pensamiento occidental, nosotros, conocer un varón no significa quedar embarazada. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice que no conozco varón. No está hablando de vida sexual, está hablando de una experiencia profunda, ¿te fijas? Y para nosotros, si no lo metemos bien, ¿qué quiere decir? Eso no queda dentro de nuestros corazones. Entonces, la palabra conocer significa tener una experiencia. La palabra tiene que fecundar mi corazón. En la medida que yo me dejo fecundar, yo puedo amar. Si yo no me dejo fecundar por la palabra de Dios, me es difícil que me salga Dios, me salga amor, ¿no? Por decir así, porque Dios es amor. Bien, entonces es tan interesante ver, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, es el salmo más largo de la Sagrada Escritura. Dice lo siguiente, el Salmo 119, el versículo 105. Mira lo que dice. Estoy haciendo un estreno de lo que significa ser fiel a la palabra de Dios. Dice así el versículo 105. Tu palabra, fíjese, tu palabra es lámpara para mis pasos. Tu palabra, Señor, la palabra de Dios, es lámpara para mis pasos. ¿Qué es una lámpara? Una lámpara ilumina, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios debe iluminar mi camino, debe iluminar para dónde voy, para dónde me muevo. Entonces, tu palabra es lámpara para mis pasos, pasos. Y mira la segunda parte del texto del Salmo 119, versículo 105. La segunda parte dice, y luz para mi sendero. O sea, los pasos son uno y el sendero es otro, porque yo puedo dar pasos sin sendero. Por ejemplo, las personas, nosotros hoy día vemos a mucha juventud que está dando muchos pasos y no tienen un plan, no tienen sendero. Solamente dan pasos y no hay luz en su vida. Y están haciendo de su vida que lo van a lamentar el día de mañana, ¿no es cierto? Porque no tienen sendero, van como caballos desbocados y no se sabe para dónde van. Entonces, aquí la palabra está diciendo que es lámpara para mis pasos, para no equivocarme, para que yo pise firme. Pero es luz para mi sendero, o sea, para la opción de vida que tú tomaste. Supongamos tu sendero puede ser que eres casada, tienes un matrimonio, y el Señor te va a dar luz para vivir ese sendero matrimonial. Yo soy religiosa, yo soy misionera consagrada y mis pasos en la consagración, pero mi sendero es la opción de vida de Isabel Margarita consagrada. Y la palabra me va a dar luz en mi consagración, cómo yo voy a ir viviéndole, para dónde voy a ir y cómo voy a ir. Entonces el Salmo, es muy interesante ese versículo. La palabra de Dios es luz para tus pasos y luz para tu opción de vida. En mi vida los pasos, pero la opción de vida, lo que tomé. Entonces, es tan interesante que yo puedo al Señor preguntarle, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿para dónde voy? En esta opción que yo vivo, ¿cómo la vivo? Esa es la idea. Entonces nosotros vamos viviendo con el Señor y vamos haciendo lo que Él dice. Vuelvo al Lucas 1:26 en adelante, por allí por el versículo 30 me parece, o 35, dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y María fue fiel a la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias, hasta después de la muerte, después de la resurrección y después
fue fiel a la palabra del Señor. Fíjate que ahí en la pasión de Cristo, cuando está en la cruz, María está ahí, está a los pies de Jesús, no tuvo miedo a nada. Los discípulos estaban muertos de miedo, solamente estaba Juana con María y otras mujeres, dice la pasión. Los otros no dice que estaban, por lo tanto estaban muertos de miedo, quizás estaban lejos, etc. Lo que sí sabemos es que estaba María y estaba el discípulo amado y estaba la Magdalena. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, dice que María, estando ahí con el discípulo amado, la fidelidad de estar en el dolor, estaban también, por supuesto que ellos venían estando de todo el caminar de Jesús en su vida pública. Entonces también ellos estuvieron en los milagros, también estuvieron en las cenas, estuvieron en las alegrías, en las penas, y ahora están en el sufrimiento. María fue fiel a la palabra de Dios, hasta la cruz y después de la cruz. Inclusive todavía es fiel María porque Jesús le dijo, he ahí a tus hijos, he ahí a tus hijos. En el Juan le dice, he ahí a tu hijo, y estaba diciendo, he ahí a todos tus hijos. Y fíjate que María se está apareciendo en Lourdes, se aparece en México con la Guadalupe, se está apareciendo en Mayugori, se está apareciendo en todas partes. O sea, María sigue siendo fiel a lo que Jesús le dijo en la cruz, he ahí a tu hijo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es hacer la vida en nuestras vidas. Y si yo hago vida a la palabra de Dios en mi vida, tengo un tremendo regalo. Según Juan 14, del 23 al 29, decía que el Padre y yo, Jesús y el Padre, entrarán y habitarán en mí. Entonces mi vida tiene que mostrar, tiene que revelar que está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en mí. Que quien me vea la Santísima Trinidad. No por la cara bonita que ponga o porque me crea bonita, sino por las obras que yo hago. Y un carismático que conoce el Espíritu Santo se le debe notar mucho más que el Padre y el Hijo habitan en ellos. ¿Y quiénes son el Padre y el Hijo? El Padre y el Hijo tiene una sola palabra que se llama el amor. Si en tu corazón está el amor y vives el amor y transmites el amor, la gente va a decir, esta persona tiene a Dios. Esta persona se parece a Jesús. Esta persona es movida por el Espíritu Santo. Y a eso tenemos que apelar. Que la gente diga, esta persona tiene a Dios. Tú y yo, esa es nuestra única responsabilidad, porque la otra le corresponde al Señor a llevarnos a ese lugar tan privilegiado que es la derecha de Dios Padre. Yo sigo adelante. ¿Qué más hace esta palabra de Dios en nosotros? Moviéndonos por el primer tema que se llama el que me ama será fiel a mis palabras. Mira lo que hace esta palabra y te invito a leer el Salmo 107, versículo 20. 107, versículo 20, dice así. Envió su palabra y los sanó. Salvó sus vidas del sepulcro, o sea, salvó sus vidas de la muerte. La palabra de Dios en ti y en mí me sana y me va a sacar de todo sentimiento de muerte o de toda opción de muerte. La palabra de Dios ejerce un poder muy grande en nuestros corazones. No porque lo diga yo, lo dice el Salmo 107, 20. Así que anótelo ahí bien subrayado. Vamos a otro texto bíblico, cómo se mueve la palabra de Dios. Y está ahí en Isaías 55, versículo 9, 10. Pero voy a leer del 6 en adelante. Dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Fíjate que estamos en tiempo, en toda esta semana es una búsqueda. Vamos a ir metiéndonos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo, en el Nuevo, nos vamos a meter debajo de los versículos para ver qué dice, porque no solo se lee encima del versículo, sino que hay que levantar los versículos para ver qué dice. Yo debo gustar y experimentar la palabra de Dios. En la medida que la gusto y experimento,
va a pasar a ser una experiencia y no voy a tener que inventar palabra de Dios, sino que voy a vivir palabra de Dios. Y eso es lo extraordinario de este taller, y te invito a que estés bien atenta. Y mira lo que dice el versículo 6 de Isaías 55. Dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca. Esta semana es una semana de acercarnos mucho a la palabra de Dios. Y si me acerco a la palabra de Dios, me acerco al corazón de Dios. Y si me acerco al corazón de Dios, me acerco al amor. Y el que me ama es fiel a sus palabras. Mira qué extraordinario. El versículo 7 dice, que el malvado abandone su camino. Ya es una palabra interesante. Yo me puedo preguntar a mí, ¿hay maldad en mi corazón? Que el malvado abandone su camino, abandone el camino del mal. Si en mi corazón hay maldades, el Señor me está diciendo que yo debo abandonar las cosas malas que hay en mi vida. Y uno se dice, pero hermana, yo no soy tan mala. Pregúntele al Señor, pues, que Él le revise todo el itinerario de vida, que le enseñe a tomar conciencia si hay algo que yo debo abandonar, dejar, que no está bien que esté en mí. Ya lo vamos a ir viendo los otros días cuando nos metamos más en la profundidad, y ahí se van a dar cuenta que hay muchos detalles que como carismático, como servidor, como miembro de una comunidad, necesito dejar. Hay muchas cosas que en el camino del Señor ya no me sirve. En el camino literario hacia la eternidad no me sirve. Más bien me alejan, me apartan del camino. Sigue diciendo acá, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Fíjate, los pensamientos, lo podríamos preguntar, Señor, ¿cómo pienso yo en mi diario vivir? ¿Cuáles son mis pensamientos de venganza? ¿Son mis pensamientos de envidia? ¿Son mis pensamientos de querer tener lo del otro? ¿O mis pensamientos están siempre puestos en ti, Señor? ¿Cómo es mi pensar diariamente? Sería bueno que mañana usted piense, cuando se levante, ¿qué es lo primero que usted piensa? Cuando va de camino, ¿qué es lo que piensa, no? Jesús se sorprendió a los discípulos de Maús, iban de vuelta, tomaron camino de vuelta. ¿Usted está caminando de vuelta o está caminando para adelante? ¿Camina para atrás o camina para adelante? Y esos discípulos fueron sorprendidos en lo que iban pensando en el camino. ¿Y qué iban pensando? Oh, mira, nosotros esperábamos que Él los salvara, pero se murió. Y nosotros también en la vida a veces vamos pensando, ¿no? Y yo pensaba que mi hijo podía ser abogado, pero no fue nada y ahí está. O mi marido podía ser de esta manera. Y así vamos pensando para atrás. Vamos pensando con desesperanza, ¿no? Vamos pensando para atrás, y eso no me hace caminar para adelante. Me regresa, y los discípulos de Maús con esos pensamientos iban para atrás. Pero como el Señor nos ama, el Señor es tan impresionante, me ama tanto, que me sale el encuentro cuando voy caminando para atrás, para hacerme caminar para adelante. Y lo más maravilloso de ese texto, ahí está en Lucas 24. Lo más maravilloso de ese texto, que el Señor le empezó a hablar de las palabras. ¿Acaso no era necesario lo que decía Moisés, lo que decía esto, no decía lo otro? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera? Le termina diciendo. Y cuando entran a la casita, dice, ¿y no nos ardía el corazón cuando nos explicaba la Sagrada Escritura? Eso tiene que llegar a ser en tu corazón, que arda en tu corazón la Sagrada Escritura, arda. ¿Sabes lo que significa arder? Que irrumpa para que tú camines hacia adelante, que irrumpe para que tú empieces a amar, que irrumpe para que tú empieces a perdonar, que irrumpe para que tú te empieces a sentir liberada de tantos apegos que no nos sirven para nada, solo para sufrir, solo para sufrir. Entonces la palabra de Dios continúa aquí. Isaías le está diciendo, bueno, el malvado deje su camino, el perverso deje de pensar mal, ¿no? Y sigue diciendo, que se vuelvan al Señor. Entonces nosotros, esta noche, mañana, digámosle al Señor, mira, me sorprendió eso que dice Isaías.
Quiero volverme hacia ti. Vuelve todo mi ser hacia ti. Sigue diciendo el texto bíblico. Dice, vuelvan al Señor y Él les tendrá compasión. Fíjate que esto es súper interesante en la palabra de Dios y lo vamos a ir diciendo en los otros temas más profundamente. Dice que basta que tú te vuelvas a Él y Él tiene compasión. No le importa lo que tú hayas hecho. A Él le importa que tú te vuelves hacia Él. Y si yo me vuelvo a Él, Él tiene compasión. ¿Y sabe por qué tiene compasión Dios? Porque Dios ama con misericordia. Eso es lo extraordinario de Dios frente a una criatura. Jesús, una criatura de su Padre, tú y yo somos criaturas del Padre, frente a unirse, echa a los pies para amarte. Dice que vuélvanse porque Él tendrá esta palabra yo quiero que se haga vida en mí y dígale, ten compasión de mí, como lo dijo ese ciego, el ciego a la orilla del camino. Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué pasó? Que ese grito hizo devolverse a Jesús. Eso ya había pasado de largo. Usted es capaz de gritar cuando tiene una necesidad y decirle, Señor, ten compasión de mí, y agarra la frasecita del ciego de Jericó y le grita tal cual. Yo te aseguro que si lo haces de corazón, el Señor va a venir a tu corazón. Créalo, mi hermano. Bueno, quiero seguir hasta el versículo 9 en adelante, que es por eso buscamos ese texto. Nosotros estamos hablando de cómo esta palabra de Dios es una palabra sanadora, es una palabra de sepulcro. Entonces dice que la palabra de Dios es, dice aquí en el versículo 9, dice, como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos, y los caminos y los pensamientos de ustedes, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así sucederá con mi palabra. Ahí está el texto. En el versículo 10, 11 ahora. Así sucederá con mi palabra que sale de mi boca. Ella no volverá a mí estéril. La palabra de Dios no vuelve estéril de donde sale, de la boca de Dios. Entonces, la palabra, esta palabra de Dios, esta sagrada escritura, tiene que fecundarte, porque la palabra no fue hecha para volver estéril, fue hecha para atraer al hombre a Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Quiero volver al primer texto que partimos hoy día con Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, yo le había dicho ahí que en Juan capítulo 1, 18, dice que nadie ha visto a Dios, solo el enviado que es el Hijo. Jesucristo, el único que ha visto a Dios, y por eso Él nos revela quién es Dios. Como pero vamos ahí, está diciendo que Dios es Padre. Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿quién es Dios? Padre, Padre, y esa es la diferencia que nosotros tenemos de todas las otras religiones, a la religión que usted apele y escuche, no le llaman a Dios Padre. Sin embargo, nuestra dice a Dios Padre, porque es un Padre que bajó en Jesucristo. Yo no tengo que hacer nada para poderlo por mí y recibirlo. En cambio, las otras religiones tienen que hacer muchas cosas para subir.
Por eso que hay algunas que creen en la reencarnación y que tienen que morir muchas veces para subir. Y así les puedo enumerar muchas más. Sin embargo, la de nosotros, lo único que tengo que hacer es abrir el corazón y recibir su amor. Porque el Padre y yo lo entrará, habitará dentro del corazón. Así que dele muchas gracias al Señor por ese texto bíblico. Sigue diciendo el texto, voy a Juan capítulo 1 y dice así, en el capítulo 1. ¿Por qué me fui al Juan capítulo 1? Nosotros tenemos que saber por qué leo la palabra, por qué me metí ahí, cuál es la idea que me llevó ahí. La idea es saber qué es esta palabra que va a bajar, que no quiere esterilidad, quiere frutos. ¿Quién es la palabra? Esa era la pregunta. ¿Quién es la palabra? Y aquí Juan explica quién es la palabra. Y si aquí existía la palabra, ahí está la palabra palabra, ¿no? La palabra estaba junto a Dios. Estaba junto a Dios la palabra. Dice, si la palabra era Dios, fíjese, la palabra era Dios, estaba junto a Dios y era Dios. Sigue diciendo, al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Uno dice, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿quién es la palabra? Cada vez se pone uno más ansioso. ¿Quién es la palabra? Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida. Fíjate, la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, la palabra pasa a ser vida y pasa a ser luz. Ya parece que estamos como atisbando quién lleva ese nombre, ¿no? Sigue diciendo, la luz brilla en las tinieblas. O sea, esta palabra que es luz brilla en las tinieblas. Sigue diciendo, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testimonio para dar testimonio de la luz, o sea, para dar testimonio de la palabra que es vida. Ya más o menos están atisbando a qué se refiere. Sigue diciendo, en él, dice, él no era la luz, Juan no era la luz, Juan no era la luz. Sigue diciendo, la palabra era la luz verdadera, que al venir al mundo ilumina a todo hombre. La palabra que al venir al mundo ilumina a todo hombre. ¿Qué hace la palabra de Dios? Me ilumina porque tú eres hombre, yo soy hombre, no soy un animalito, no soy una gallina, no soy un caballo, no soy un árbol, soy un hombre, una persona, y dice que ilumina a todo hombre, no dice que ilumina a una gallina, a un caballo o a los árboles, dice que ilumina a todo hombre, te ilumina a ti y me ilumina a mí. Entonces sigue diciendo, ella estaba en el mundo y el mundo no fue hecho por medio de ella. Y dice, y el mundo no la conoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, la palabra, a todos los que la recibieron y creyeron en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra, ni por carne, ni de la verdad, ni de la voluntad de los hombres, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, y la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ya nosotros sabemos cuál es la palabra según este primer capítulo de Juan. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Y Jesús se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? En las purísimas entrañas de María. Eso me tiene que quedar muy claro, porque hoy en día estamos bombardeados de ideas extranjeras, de ideas de otras religiones, y si no la tenemos clara, podemos entrar en una polémica, en una discusión que no tiene sentido. La palabra nunca ha sido para discutir. La palabra de Dios es para convertirme y amar a Dios, pero para discutir no lo es. Yo tengo que entrar y creerla en mi corazón y amarla.
Y cuando yo amo y doy vida de fe y testimonio de la palabra, el otro va a ver clarito, va a leer clarito la palabra de Dios en mi vida, ¿no? Bien, entonces esta palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es Jesús. Y Jesús fue haciendo un camino. Por eso él, antes de subir a la cruz, le va a explicar a los discípulos, miren, yo me voy a ir. Le va diciendo, yo me voy a ir, pero vendrá el Paráclito, que lo va a decir ahí en el texto que le salió al hermanito, para que para esta semana, ¿no? Dice sí, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará a ustedes, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo he dicho. O sea, Jesús pasó, Jesús era la palabra, Jesús obró y pasó haciendo el bien. Lo va a decir ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Dice, el Padre, Dios, ungió a Jesús de Nazaret. Y uno se pregunta, ¿pero por qué a Jesús de Nazaret si él era Dios? ¿Por qué Jesús tomó la condición humana? Porque Jesús quiso bajar y hacerse hombre. Y como hombre tenía que recibir de su Padre. No hizo alarde de su categoría de Dios. Capítulo 2 del 6, sino que se hizo hombre, y como hombre necesitó del Padre. Eso es para que nosotros también aprendiéramos de él, a recibir el fuego del Espíritu Santo. Entonces dice que lo ungió. Yo solo voy a leer ese texto porque es muy interesante para que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura que tú tienes ahí, la vivas y la experimentes, que no sea solo letra. Dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38, dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Dios le dio poder a su Hijo. El Hijo lo tenía por ser Dios, pero como tomó la condición humana, él se recibe del Padre, ¿no? Y dice, él pasó haciendo el bien, curando a todos los que habían caído en el poder del demonio, porque Dios estaba con él. La palabra de Dios es la que se va a ir dando, cómo se fue dando el Señor, cómo fue mostrando el amor del Padre, y nosotros necesitamos descubrir el amor porque estamos llamados para amar, y ser amado. El Señor, cuando Dios creó al hombre y creó a Eva, lo creó para comunicarse. Dios quiere comunicarse, o sea, Dios quiere la palabra, con la palabra lleva el corazón del hombre. Por eso es muy interesante. Dios es un Dios que se comunica. San Agustín, un santo muy, muy interesante de la iglesia, que dice, me hiciste para ti, e inquieto está mi corazón hasta descansar en ti. ¿Dónde yo descanso? En lo que me va diciendo el Señor, en lo que va haciendo el Señor en mí, ¿no? Yo tengo aquí un personaje que tuvo que empezar a tomar las riendas de alguien que ya estaba viejito y que ya no podía seguir adelante. Y se trata de Moisés. Moisés había cumplido la palabra de Dios a cabalidad.
Moisés liberó y hizo todo lo que Dios le fue pidiendo, lo hizo Moisés. Se lo quiero mostrar antes de mostrar el texto de este personaje, Josué. Dice aquí el texto bíblico. Dice, Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro, Jetro, dice en Madián, llevó a pastar el rebaño más allá del desierto. Dice que llegó a la montaña, al ver que la zarza ardía, sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar qué pasa en ese maravilloso que pasa en la zarza, que pasa en la sandalia, porque el lugar que pisas es santo, y nosotros lo vamos viendo cómo le va creyendo Moisés a la voz, a la palabra, ¿no? Que se manifestaba de esa manera en el Antiguo Testamento. Voy al versículo 7, mira el diálogo y cómo Moisés va creyendo y tiene que creer aún cuando las dificultades eran tremendamente grandes para Moisés. Y dice así, el Señor le dijo, he visto, estoy en Éxodo, pero ahora ya me voy a saltar el cielo, la opresión de mi pueblo. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por los capataces. Fíjate que para Moisés esa palabra era tremendamente fuerte, porque Moisés, antes de conocer que él era hebreo, él se había criado junto al faraón. Entonces él tenía una mentalidad de faraón, pero tenía un corazón de hebreo. O sea, Moisés estaba dividido, por eso Moisés, cuando se escapa de Egipto, él mató a un egipcio y el faraón lo buscaba para matarlo. Entonces él huye al desierto. Y en el desierto es donde el Señor va a cambiar la mentalidad de Moisés. Y eso en nosotros también tiene que ocurrir. En nosotros también el Señor nos tiene que llevar al desierto para cambiar la mentalidad, para que empiece mi mente a recibir palabra de Dios y yo entre en el plan que tiene Dios para mí. ¿Y cuál es el desierto en nosotros? El desierto en nosotros a veces son las dificultades, son los sufrimientos, son aquellas cosas que quiero emprender y no me resultan, aquel trabajo que tenía tan bien y hoy día me dijeron que no hay más trabajo, es un desierto. Entonces yo empiezo a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de sentir. Entonces llega el momento en que lo único que me queda es mirar para arriba y gritar a Dios, Dios mío, ven en mi auxilio. Entonces Moisés también le está pasando eso. Una vez que Moisés fue purificado en el desierto, porque fueron muchos años que pasaron ahí, Moisés se alcanzó a casar, tenía 2 niños, uno me parece que uno era de 8 años, el otro de 10, o sea, eran bastantes años lo que había pasado. En 10 años pasan muchas cosas. Entonces llegó el momento en que Dios se manifiesta en la vida de Moisés y le habla. Y también a nosotros se manifiesta y nos habla a través de la palabra. Entonces dice ahí que Dios le está diciendo un dolor que tiene en su corazón Dios. Y le está diciendo que él ha visto el gemido, el clamor de su pueblo, el dolor, los gritos de dolor de mi pueblo. Dice, provocado por los capataces. Y Moisés, él estaba en el tiempo en Egipto, él estaba de acuerdo con los capataces, cómo les pegaban a los esclavos para que trabajaran. Entonces Moisés le llegó al corazón, porque él sabía cómo era la vida en Egipto. Entonces le dolía su corazón, casi se sentía culpable. Entonces dice acá, sí, dice, conozco muy bien su sufrimiento, por eso he bajado a liberarlos del poder de los egipcios y a hacerlos subir desde aquel país a una tierra espaciosa. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? ¿Qué quiere Dios para ti y para mí? Quiere que tengamos una vida, aquí lo dice, una tierra, quiere que tengamos una tierra fértil y espaciosa.
el plan que tiene Dios para nosotros es de fertilidad y de espacio. O sea, que no andemos esclavos por la vida, ¿no? Y dice, más adelante dice el texto, al país los voy a enviar, dice así, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, a los hititas, a los amorreos, a los pesitas, a los givitas y a los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos en Egipto. Ahora ve tú, le dice a Moisés. Y Moisés le dijo que no. Moisés se escondió, Moisés se justificó, se disculpó, dio explicaciones. No, Moisés escuchó y partió. ¿Iba a ser difícil? Claro que iba a ser difícil porque Moisés se lo dice. Dice, ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a Israel? Yo estaré contigo. Fíjate que esa palabra es tan linda y también te la dice a ti. Cada vez que la palabra es luz para tus pasos y luz en tu sendero, siempre va a decir, yo estoy contigo en ese emprendimiento que hiciste, en el emprendimiento matrimonial, en el emprendimiento vocacional, en mi caso, el emprendimiento como mamá, yo voy contigo. No pierdas la autoridad de madre, no pierdas la autoridad de padre, no pierdas la autoridad de coordinador, no pierdas la autoridad de servidor, porque yo estoy contigo. No la pierdas por amores baratos, no la pierdas porque puedes perder hermanos o porque puedas perder que te amen. No pierda la autoridad de Dios, mamá y papá. Eso está diciendo, yo iré contigo, yo te diré lo que tienes que hacer. Un papá y una mamá no es amigo de su hijo, es papá y mamá. Por lo tanto, no puede sobarle la espaldita al hijo, ya, hijito, vaya, nomás, haga lo que quiera, llegue a las tantas de la fiesta. No, usted no puede perder la autoridad de papá. Moisés llevaba una autoridad para Egipto. Y la autoridad era que Dios iba a estar con él. Y no le fue fácil. Por eso ahora quiero ir a otro personaje, que ya es toda la historia de Moisés, y ahora le toca a un muchacho que caminó con Moisés todo el desierto, desde Egipto, ya este muchacho, Josué, él había estado en Egipto y había sido esclavo en Egipto, de jovencito, él había sido azotado por los egipcios, por los capataces y todo, y salieron de la tierra prometida, iba acompañando a Moisés en todo, y llega el momento que Moisés está viejito. Entonces estamos hablando más o menos de un muchacho entre 35 a 40 años, debe ser más o menos, ¿no? Y este es el diálogo con la palabra de Dios. Me interesa que tú te guste lo que está pasando con este muchacho, por eso estoy haciendo el ambiente. Para poder entender la palabra de Dios, uno tiene que irse imaginando. Imagínate, están en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida que emana leche y miel, que es fértil y espaciosa. Y resulta que ahí está, y este muchacho recibe unas órdenes, recibe unas direcciones. O sea, la palabra le da luz para sus pasos y luz en el sendero donde él va a tener que entrar con todo el pueblo de Moisés, porque Moisés muere. Moisés murió, no entró a la tierra prometida. Entonces dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Esto es interesante, hermano, porque si yo en este caminar, este Josué, en el caminar de salir del desierto, en el caminar por el desierto, se hubiese desviado, no hubiese hecho camino, no hubiese escuchado permanentemente la palabra de Dios, se hubiese desviado. Entonces se ve que este muchacho fue fiel a la palabra de Dios, amó a Dios y fue fiel a lo que Dios les iba diciendo a su pueblo. Ese es el ejemplo que nos está dando este personaje a nosotros. Y dice que le dice, Josué, hijo de Nun. O sea, Josué no es una hoja de otoño que salió de la nada,
sino que Dios te llama con todo lo que tú eres, con la familia que tú eres, con las experiencias que tú has tenido, y te va a dar una misión. La palabra de Dios, las siempre misiones, para que tú las vivas profundamente y descubras el amor, que ames y ser amado, ¿no? Sigue diciendo la palabra, mi servidor Moisés ha muerto, le dice el Señor. Escuchó Josué al Señor. Venía aprendiendo a afinar el oído. Él sabía que Dios le hablaba a Moisés y gozaba cuando Moisés le dio las tablas de la ley, cuando Moisés le decía va a venir una plaga, va a venir otra, etc. Cuando Moisés le dice el Señor va a derramar el maná, el Señor nos da el agua, este chico creía, pero ahora llegó el momento que le iba a hablar a él. La palabra le iba a hablar a él. El momento tuyo y mío es que hoy la palabra te está hablando a ti. ¿Para qué? Para que ames. Para que ames, mi hermano. Para que ames de verdad con el amor que tienes de Dios. Y sigue diciendo el texto. Ahora levántate. Fíjate, ahora levántate. Y aquí habla de obediencia a esta palabra. Y cruza el Jordán con todo el pueblo, para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Este es un proyecto de futuro que le plantea Dios inmensamente grande a este Josué. Yo les daré toda la tierra donde pisen tus pies. ¿Se imaginan, hermano? Si nosotros fuéramos fiel a la palabra de Dios, la cantidad de riqueza y la cantidad de gozo y felicidad que tendríamos en nuestras vidas, si nosotros hubiésemos sido fieles hasta aquí a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros estamos recién aprendiendo a escucharla, y a escucharla, pero a veces entra por un oído y sale por la otra. Y la palabra tiene que ser vivida. Si uno la vive, dice la palabra, que Él me dará todo a donde pisen mis pies será tuyo. Interesante, a mí me encanta esta parte, ¿no? Dice, el territorio de ustedes se extenderá desde el desierto, desde el Líbano hasta el río Grande, el gran río, el río Éufrates y hasta el gran mar al occidente. Mira esta frasecita que está en el versículo 5, dice, mientras viva nadie resistirá delante de ti. Esa es una promesa que hace el Señor, ¿no? Dice, delante de ti, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejes, no te dejaré ni te abandonaré. Esa es una palabra linda, es una palabra para ti también. Yo no te dejaré ni te abandonaré. ¿En qué no me dejará y ni me abandonará? En tu sendero, en esa opción de vida que tú tomaste, en tu matrimonio, como hija, como esposo, como madre, como padre, en el caso mío como misionera. Yo no te dejaré ni te abandonaré, pero tienes que ser fiel a mis palabras, a mis palabras. Sigue diciendo el texto. Aquí hay una recomendación muy linda. ¿Qué tiene que haber en mí para yo poder vivir esto que el Señor dice? Yo no te abandonaré ni te dejaré. Dice, sé valiente y firme. Valiente y firme. Cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que ser valiente para vivirla, porque me van a mostrar otras palabras, me van a mostrar otro sendero, y yo tengo que ser valiente para renunciar a aquellos senderos. Y Él cómo quiere que yo los camine. Yo tengo que tener claro cuál es el sendero que Dios me pide, ¿no? Tú vas, dice, sé valiente y firme. Tú vas a poner este pueblo en posesión del país que yo daré, porque así lo he jurado a tus padres. Basta que seas fuerte y valiente.
Y una mamá y un papá, ¿acaso no tiene que ser fuerte y valiente para educar a sus hijos? ¿Acaso un esposo y una esposa, entre el amor de los dos, no tiene que ser fuerte y valiente para evitar toda infidelidad? ¿Acaso un carismático no tiene que ser fuerte y valiente ya para no tomar lo que dejó cuando recién llegó a los grupos de oración? Ya hay cosas que yo no las puedo probar más porque yo soy un hijo de Dios convertido, fuerte y valiente para decirle no más a ese mundo de tinieblas, no más a las propuestas del mundo. Y eso pasa a veces, hermano, que hay tanto en los grupos de oración, hay tanta, a ver cómo es la palabrita, que lo dice San Pablo, que lo vomitaré de mi boca, hay tanta tibieza, porque la tibieza es, fíjese que la tibieza es más peligrosa que ser ateo, porque ahí en la palabra lo dice en Apocalipsis, yo prefiero que sea frío o caliente, pero tibio te vomito de mi boca. Y yo a veces veo y siento, y con mucho respeto lo digo, y lo digo en todos los lugares donde voy, y no tan solo en Chile, la renovación carismática tiene una tibieza impresionante. ¿Por qué? Porque se permiten muchas cosas. Se permiten las infidelidades, se permiten los coqueteos donde no tienen que estar, se permiten los robos, se permite estar en caminos del mundo que ya no debieran estar, ¿se fija? Entonces, cuando el Señor está hablando, sean fieles a mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a ello, lo está diciendo de verdad. Y no puede venir esta palabra de Dios, no puede venir Dios a un corazón impuro, a una vida impura. No lo digo yo tampoco, lo dice Sabiduría en el capítulo 1:4. Mira lo que dice. Sabiduría, capítulo 1, versículo 4. Aquí ya se los voy a presentar. Capítulo 1. Acá está. Dice así. En el capítulo 1, versículo 4 dice, la sabiduría, Dios es la sabiduría por excelencia, ¿no? Dice, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, o que está en el mal. No puede entrar en un alma que está llena de habladuría, llena de murmuraciones. Mira, lo que mata a un grupo de oración, lo que mata a una comunidad, es la murmuración. Lo que mata es el hablar mal del otro, el estar siempre pendiente de lo que está haciendo el otro, ¿no? Y la envidia, todo eso mata. Por eso dice, la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Por eso estamos hablando que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y estos personajes que yo les estoy mostrando no es otra cosa para decirles, mira, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos fieles a sus palabras, ¿no? Nosotros queremos mucho que Dios me ama, yo quiero el amor, sí, Diosito, tú me amas, yo quiero el amor, pero no soy fiel a la palabra del Señor, ¿no? Entonces tienen que ir de la mano. El amor y la fidelidad a las palabras de Dios nunca deben soltarse. Si yo quiero amor, el resultado del amor es la fidelidad a la palabra de Dios. Ahí hay resultados de amor. Sigue aquí en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta las raíces del alma. ¿Qué significa que penetra hasta las raíces del alma? Que va a tocar todo lo que hay dentro de ti, que va a tocar toda tu verdad, va a tocar toda la belleza que hay en ti, pero también va a tocar toda la pobreza y la oscuridad y las tinieblas que hay en ti. ¿Y por qué las quiere tocar? Porque te quiere liberar de ella, te quiere sanar, porque te quiere ver hija, te quiere ver criatura, te quiere ver feliz. Dice el Señor ahí en Juan 10:10,
dice, yo he traído vida y vida en abundancia. El Señor quiere que vivas la vida en abundancia, que no vivas como mendigo, pero para eso hay que ser fiel a lo que estableció Dios. No hacer que Dios viva lo que yo establecí. Señor, que se haga lo que yo quiero. No, Señor, que se haga lo que tú quieras. Esa es la consigna de Jesús en el huerto de Getsemaní, que le dice, Padre, que pase en este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la consigna para todos los que seguimos a Jesús, que se haga la voluntad de Dios. Es que a mí me duele, es que, bueno, que le duela, pero si la voluntad de Dios se da, tarde o temprano se te va a pasar ese dolor. Porque si es voluntad de Dios, es mejor para ti y es mejor para todos los tuyos. ¿Mm? Muchas veces nosotros nos quedamos en que no quiero sufrir, y al no querer sufrir por una determinada situación, prefiero renunciar a la voluntad de Dios, a su palabra, y la palabra de Dios tarde o temprano la vas a tener que vivir. Si no la vives en esta tierra, la vas a tener que vivir en el cielo, en el purgatorio y el cielo, porque estamos hechos para vivir lo que dijo Cristo en la tierra y en el cielo, ¿no? Bien, sigue diciendo entonces, yo estoy en Josué, Josué, aquí capítulo 1, así es el libro que estoy leyendo, Josué capítulo 1, y sigue diciendo el texto, me gusta mucho, basta que sea fuerte y valiente para obrar en todo según la ley. Fíjate que aquí hay otro detalle, quiero que seas firme y valiente para que obres según la ley. Tú y yo tenemos que obrar según los 10 mandamientos, según las 8 bienaventuranzas y según los 7 sacramentos, porque eso es lo que estableció Dios. Y mi pregunta es, y pregúntate tu hermanita, y yo desde ya les pido disculpas si están sintiendo muy fuerte este tema, pero yo no puedo predicar que no sea la palabra del Señor, ¿no? Pregúntate tú cómo estás, cómo está la vida de tu sacramento, si está ordenada. Pregúntatela si está ordenada. ¿Qué significa ordenada? Voy a explicar desde mi corazón. Usted tiene el bautismo, el suyo, sus hijos, sus nietos están bautizando. Eso es ser ordenado, estar en una vida ordenada. Usted, los suyos y después de los suyos que tengan los sacramentos. Para que haya vida y vida en abundancia, los tengo que vivir el bautismo. Hoy en día estamos en peligro, porque hoy en día los hijos no quieren bautizar a sus hijos, o sea, a tus nietos. Y la pregunta es, ¿por qué no los quiere bautizar? Porque no tuvo una experiencia sana de la fe. ¿Te fijas? Entonces tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor, convierte mi familia, Señor. ¿Mm? Porque me debe doler, así como le dolió a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, me debe doler a mí que mi nieto no esté bautizado, porque conozco el peligro, conozco el dolor de lo que significa que un nieto no esté bautizado. ¿Mm? Acuérdate que nosotros sabemos que hay un enemigo tremendamente grande de Dios, que es el demonio. Entonces nosotros tenemos que saber que hay una batalla tremenda por luchar y solo los que caminan en Dios la ganan, ¿no? Preguntarme si está el bautismo dentro de mi familia. No tan solo en ti, dentro de mi familia. Preguntarme si está la confirmación en todo, en ti y en todos los tuyos. Preguntarse si está el sacramento matrimonial en todos los tuyos, o solamente hay juntados nomás, juntados y revueltos en mi familia. Yo sufro como misionera porque tengo varias sobrinas que están juntadas y todas las mañanitas le digo, Señor, ten misericordia de esa criatura, porque conozco tu palabra y conozco el dolor que te están causando a ti, pero el dolor que se están causando hacia ellos mismos, porque la palabra dice, hermano, es verdad, si la palabra dice allí en 1 Corintios 6, en el versículo 2 en adelante, no a la fornicación, no al adulterio. Entonces esas palabras las tenemos que borrar, esas palabras tenemos que sacar la hoja para que no existan, y si no existen estamos en paz y tranquilos y dejamos que los nuestros estén juntos y revueltos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pedir la gracia, a orar de verdad,
que se vaya dando esto, ¿no? El sacramento matrimonial. ¿El sacramento de la reconciliación es importante para mí? ¿O como carismático creo que me tengo que confesar solito? Porque si creo que me tengo que confesar solito, te voy a decir que no eres carismático, eres evangélico. Porque los evangélicos no se confiesan solito para arriba, pero no sé qué encuentran arriba. Porque Jesús estableció que yo me confesara ahí en Juan, en el capítulo 20, más o menos del 19 en adelante, dice, a quienes ustedes perdonen serán perdonados, a quienes ustedes les retengan el pecado será retenido. Entonces lo dijo Jesús, y si lo dijo Jesús, yo tengo que obedecer a la ley, como dice aquí en Josué capítulo 1, en el versículo 7. Basta que seas firme y valiente, dice, para obrar en todo según la ley. Después está el sacramento de la Eucaristía. Como carismático, yo debería vivir todos los días la Eucaristía. ¿Sabe por qué? Porque es pan que alimenta, y alimenta para estar nutrido, fuerte y valiente, para yo estar fuerte. La Eucaristía fortalece, porque es Cristo mismo que se me da a comer. Y si yo como solamente una vez a la semana, ¿cómo está mi cuerpo si yo comiera una sola vez a la semana? Podíamos hacer el ejercicio, ¿no? No comamos de aquí hasta el domingo. ¿Qué nos pasaría? Nos morimos, pues, hermana. Y yo a mi cuerpo le doy, ¿cuánta comida al día? Le doy en la mañana, al mediodía y supongamos en la noche, 3 comidas. Y sin contar lo que me he hecho entre medio a la boca. Y a mi cuerpo le doy tanta comida que eso va a ir al cementerio, y a mi alma, ¿cuánta comida le doy que va a ir hacia el cielo? ¿No será que está desnutrida y por eso las flechas incendiarias, cuando vienen las dificultades, que las flechas incendiarias vienen mezcladas en mis dificultades, soy una gelatina y no sé ser fuerte para combatirlas, ¿no? Entonces, por eso es importante que la palabra se haga vida en mi vida, ¿no? Sigue diciendo el texto. Bueno, ahí más o menos le hablé de los sacramentos. La unción de los enfermos también es un alimento grandote, porque la unción de los enfermos no es solamente para el que está a punto de morirse, ya no es extrema unción, es unción. Unción es una bendición al enfermo. Entonces yo debería acudir a la unción de los enfermos cuando yo me sienta enferma. Enferma de mi cuerpo, enferma de mi alma y enferma de mi espíritu. Cuando yo tengo enfermedades espirituales, como por ejemplo la incredulidad, cuando tengo dudas, cuando pienso que Dios no está, me dejó, cuando tengo esa sensación de desconfianza, es una enfermedad. Y yo debería ir a decirle al Padre, Padre, únjame, porque mi espíritu está dudando, póngame la unción, ¿no? Ese es un sacramento. Dice que vivirás la ley que dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella, no te apartes de la ley, ¿no? Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Claro, pues, si yo vivo lo que dice la ley, acuérdate que Jesús lo resumió en 3. Los 10 mandamientos Jesús lo resumió en 3. Si tú quieres saber dónde están los mandamientos, están en Éxodo 20, del 1 en adelante. Si no se lo sabe, ¿no? Y ahí en Marcos, capítulo, me parece que es capítulo 8, 12, lo voy a verificar. Déjeme verificar. Marcos 12:8 o 8:12. Déjenme verificar lo que ese no lo tenía, se me vino recién nomás. Se me vino a mi mente Marcos. Marcos 8:12. Vamos a ver el 8. El 8:12. 12:8. Ninguno de los dos es 28. Es 8. 8. El 28. Dice quién soy. Espérenme al chiquitito, lo voy a verificar ese. 12.
Pues el 12:28. El 28. El versículo 28. Sí, es el versículo. Sí, es Marcos 12:28. Dice así, el escriba le preguntó, un escriba que oyó discutir, al ver que le habían respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, escucha. Y la pregunta es, yo sé escuchar, sé escuchar. No dice, uno siempre le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué no lo vive? Porque no escucho. Pero el primer mandamiento, el que dice Jesús, es, escucha Israel. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Aprender a escuchar primero para amar. Si yo no escucho, no amo. Si yo no escucho, no conozco. Si yo no escucho, no adentra mi corazón. Cuando escucho, adentro y por lo tanto amo. Dice aquí, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo resumió, los 10 mandamientos están resumidos en 3. Lo dijo Jesús, ¿no? Dice que escucha Israel, el Señor tu Dios es único, no hay varios. No hay varios. Es el único. Y a Él amarás con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Porque nosotros lo podemos amar de boca, pero no de corazón. Y tampoco lo amo de cuerpo, porque mi cuerpo hace cualquier cosa, porque mi alma lo manda a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que no es digno de los hijos de Dios. ¿Se fijan? Entonces es interesante cómo el Señor decía, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu ser. Y si haces eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando yo amo a Dios, me va a salir el amor al prójimo. Y si me sale el amor al prójimo, es porque yo me amo a mí misma. O partamos de atrás para adelante, amándome a mí misma, aceptándome tal cual como Dios me creó, en la vida que me tocó vivir, en el lugar que me tocó vivir, en los padres que me tocaron, recibo todo aquello como voluntad de Dios, yo voy a aprender a amar a mi hermano en su pobreza y en su riqueza, y voy a amar a Dios con todo mi corazón, y ahí me voy a sentir en paz y con una libertad tremenda en mi vida. Muy bien, mi hermano, yo creo que es bastante lo que avanzamos hoy día. Mañana continuamos con el proyecto de este tema. Espero haberlos ayudado un poquitito. La idea es la siguiente, que tú puedas amar la palabra y ser fiel. Que esta palabra de Dios, que tú la tienes en tu mesita de luz, o ahí en tu sala de entrada, que a veces la tenemos con el Salmo 91 abierta, como mágica y como así superstición, y la tengo abierta, llena de polvo, y solamente me acerco a ella para sacarle el polvo, no te va a servir para amar. Y tampoco te salva eso. Lo que me salva es entrar, comérmela y hacer que mi vida esté nutrida de Dios. Y van a venir las fuerzas incendiarias del mal y yo le voy a dar un biblazo, pero le voy a dar con la Biblia que la tengo dentro de mi corazón. Por ejemplo, cuando Jesús ahí en Mateo 4, cuando Jesús se fue al desierto después de bautizarse, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y en el desierto Jesús hizo ayuno por un mes, no comió. Y al final sintió hambre. Y el demonio le dijo, pero estas piedrecitas, pero conviértelas en pan. Tantas veces nosotros que nos creemos Dios andamos convirtiendo
piedrecita, ¿no? De muchas maneras se puede manifestar eso. Andamos haciéndonos, queremos milagritos baratos. Entonces Jesús le dijo esto al demonio. La palabra de Dios dice, mira cómo se la conocía, la llevaba dentro Jesús. La palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando a usted le viene una tentación, ¿cómo lo hace, hermana, para zafarse de ella? ¿Es con palabra de Dios? Si es con palabra de Dios, esa tentación se va, pero si es con tu propia fuerza, te va a comer con zapatos y todo. ¿Mm? Es súper importante esa parte. Los dejo ahí para que sigan meditando, sigan creciendo en el amor del Señor y pídale esta noche al Señor, Señor, hazme gustar de tu palabra. Como dijo Jeremías, tu palabra es más dulce que la miel. Es como el panal. Que sea la palabra de Dios la que te ayude a ser mamá, a ser papá, a ser hijo, a ser mujer, a ser un buen hombre, a ser una seguidora de Dios. Porque si tú eres seguidora de Dios, yo te aseguro que tenemos un final maravilloso. ¿Sabes cuál es? Sentarnos a la derecha de Dios Padre. Y yo la quiero. Yo quiero igual como ese chico joven que llegó a donde Jesús le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Cumple los mandamientos. Vive la palabra de Dios, en otras palabras. Y él dijo, pero yo lo hago desde chico. Parece que no lo hacía nada, porque resulta que cuando le dice, bueno, entonces estás preparado para vender todo lo que tiene. Y dice que se puso triste. Lo pidió Jesús, no lo estaba viviendo, ¿se fija? No vaya a ser cosa que te pille a ti el Señor también en eso. Diga al Señor, yo quiero empezar a leer la palabra, pero con el corazón. Quiero leer la palabra haciendo la vida en mi vida. Le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a entregar al Sagrado Corazón de Jesús esta semana de evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tus palabras que son vivas y eficaces. Señor Jesús, que tus palabras caigan en mi corazón. Que tu Espíritu Santo me ayude a entenderlas. Que arda en mi corazón como los discípulos de Maús tus palabras. Que yo sea capaz, Señor, de vivirlas en esta vida maravillosa que tú me regalaste. Gracias, Señor, porque tú eres el que más quieres compartir conmigo tu palabra. Quieres comunicarte a mí. Gracias, Señor. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Yo contenta de poder participar con Valparaíso, la diócesis de Valparaíso. Amén. Muy bien, muy bien. ¿El anfitrión se quedó dormido o no? Hermanos, ¿Me escucha, hermana, o no? Sí, le sí. escucho. Ya. No, para nada, hermana. Al contrario, yo creo que podríamos seguir toda la noche. Bueno, está contento, el tema llegó al corazón. ¿Qué puede decir la gente? ¿Le gustó? ¿Es claro? ¿Alguien quiere comentar un poquito o no? Es palabra de vida eterna. Es palabra de vida eterna, ¿no? Sí, sí. Salida por alguien que tiene el don. Así que para nosotros ha sido muy lindo. Muy claro, hermano. ¿Le gustó? Muy claro todo. No los enredé con textos del antiguo, vamos para allá, para acá. ¿Les gustó hacerlo así? Sí, está bien. Para mí por lo menos. Muy bien, hermana. Muy bien, hermana.
Sí, Sí, están muy todos los claro, textos, muy bien. sí, todos los textos Muy bien bien. conectados, Entonces, muy clara la idea. eso. Bueno, ahora, hermanito, ahora es ya, sí o sí, que ya no se aleje más. Mire que el Señor nos tiene un tesoro delante de nosotros. Hay un texto bíblico que dice, todavía ojo no vio, ni oído oyó lo que no espera delante de Dios. ¿Mm? Eso es Muy bien. bellísimo. ¿Mm? Así es que a despertar los ojos del corazón y el deseo de amarlo y gustar mucho de la palabra de Dios, para que nos encontremos todos allá a la derecha Amén. del Padre. Hermana Isabel, ¿Sí? hola, ¿Sí? hola. Hola. A mí me fascinó cómo usted estructuró los evangelios y cómo fue hablando respecto de cada uno de los textos. Eso es una técnica, es una técnica. Es una técnica. Sí, es Llevo una 30 técnica. años en esto, pues hermana, me es Sí. más fácil. Sí, sí, eso es una técnica. Esa técnica es muy buena que la compartamos también. Porque muchas Interesante, veces por eso yo les es decía. muy importante hacerlo, porque si queremos tener dentro de nuestra diócesis de carismáticos personas que puedan tener esa técnica y poder aplicarla a algún texto, a algún tema que sea necesitado por la comunidad, porque nosotros vivimos en función de la comunidad, vemos cuáles son sus necesidades y en base a eso nosotros elegimos los textos para poder iluminar con amor la palabra dentro de los corazones de nuestros feligreses. Esa técnica es importante enseñarla. Me A lo parece mejor, bien. a lo mejor yo soy profesora, entonces tengo como estructura Ya. así, claro. Sí. Entonces, a lo mejor sería bueno que, si bien es cierto, usted va hablando y nos va iluminando, como usted decía, en nuestros pasos y nuestro sendero, pero Sí. también hay que enseñar cómo lo hizo. Hay que Bueno, ir al procedimiento, No me diga, por favor, hermana, es que yo soy, no sé, a mí yo me iluminé. Sí, todos nos iluminamos, pero no todos tenemos la capacidad de tener la técnica para poder traspasar con esa claridad que usted tiene, que tiene muchos años. Dice, ¿cómo hermana, enseñar la escúchame. técnica? ¿Cómo enseñarla? Sí, escúchame, mira, yo trabajo hace 30 años en esto, pero cuando empecé, en mis comienzos, yo estaba igual que tú, en un grupo de oración y todo eso, y ¿sabes cuál es mi técnica? La técnica es muy simple para mí, es simplemente recopilar todos los textos bíblicos en un cuaderno, todos los textos bíblicos que hablan del amor, todos los textos bíblicos que hablan del perdón, todos los textos bíblicos. Cada texto que habla del perdón, yo corro a escribirlo en mi carpeta. Tengo una carpeta del perdón, una carpeta de palabra de Dios, una carpeta de pecado, una carpeta de infierno, una carpeta de todo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Como fui haciendo eso durante tantos años, se me grabó en el corazón, sin darme cuenta, se me grabó. Entonces, por eso yo partí diciéndole, quiero que todos los que estén, yo solamente veo a 4 personas, mejor digo 3, y yo soy 4, pero yo sé que hay muchos. ¿Cuántas personas hay en este taller que estamos haciendo? 33. Más o menos. ¿Cuántas hay, anfitrión? 33. 33 personas que si se ponen a escribir este tema que se llama ser fiel a la palabra de Dios para que el Padre, el Jesús y el Padre entre mí, y lo escriban, te aseguro que van a ser 33 personas que un día van a poder dar ese tema, porque se trata de que tú ahora agarraste ideas, está grabado, me imagino que te lo van a mandar el video. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento con un cuaderno y empiezo a copiar, y voy poniendo con subrayos. Esa es mi técnica, hasta que se guarda en tu corazón, y nada más que eso, y empiezas a amar, gustar al Señor. Así que lindo, qué bueno que le gustó. Mañana continuamos. Muchas gracias. Sí. Que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias, Igualmente. hermana. Muchas gracias, hermana. Clarito. Muchas Muchas gracias. Gracias, Muchas que Dios la gracias. bendiga.
Gracias, hermana. Nos vemos mañana. Gracias, hermano. Nos Gracias. vemos mañana. Chao. Chao, nos Chao. vemos. Chao. Chao, nos Chao, vemos hermanos. mañana. Nos vemos mañana. Un gusto Nos de vemos conocerlos. Chao, chao. Gillian, Marcia, las amo. Chao. 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 Normita, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Chao. Gracias, Chao, Claudio. Normita. Chao. Rubén, Hola, por ahí Matías. está Rubén. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Olfa, Panchito. Marcia. Hola, ¿Podrían Gillian. enviar? Yo alcancé a Pamela. copiar como 12 textos. ¿Alguien tiene todos los textos para poder mandarlos a través del WhatsApp para poder escribirlo? Yo soy muy estructurada, entonces... ¿alguien podría mandar los WhatsApp, a los WhatsApp nuestros los textos o sea, no los textos, los versículos, No, yo por no favor? Yo copié como 10 más o menos. Yo te lo recolecto. Yo voy a ver si te los puedo recolectar porque yo los fui copiando, pero fui anotando. Pero no Claro, sé si mañana... empezamos con Juan 1:18, ese fue el primero. Y el último que vimos fue, Juan 14, 23. y el último que vimos fue Juan ¿Sabes qué? 20, el último. Entre medio de ellos hay como 20 más o menos. Yo tengo como 12 por ahí, me faltan como 8. Juan 10, vi el último y después el primero. Sí, Juan 10. Yo me perdí también en una parte donde habló de San Agustín y corté versículo 7, pero no supe cuál. Pero no importa si alguien los tiene, por último, si nos mandamos, después hacemos una lista y los mandamos, lo estructuramos y los mandamos todos completos para que todos los tengamos claros, ¿no? Como ella dice, buena técnica la que usa. Sería bueno. Yo se lo mandaría a María Teresa y ella lo puede mandar, porque yo lo escribí todo. Ya, ¿Quién muchas habla? gracias, hermana. De María Teresa. Bien, Ya. Gracias, chao. muchas gracias. Chao, Fue un placer conocerlos. Igual. Gracias. Chao. 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 Susana, Moto. Pamela. Chao, Rubén. Buenas Chao, noches, que Rubén. amanezcan bien. Buenas noches. Igual, gusto salud. Muéstrase, Rubén, por dónde está. Buenas noches. Que Chao, duerman bien. Pame. Chao. Chao. Pachito, Se me olvidó chao. cómo se apaga esto. Chao. Chao, Normita. Chao. Hay que Chao. salir. Francisco, gusto de Chao. verlo. Estuve con Gusto verla usted también. estuve todo el Jericó con usted. Y el Qué día bueno. lunes me sentía vacía, yo decía, pucha, ¿qué va a hacer hoy día? Así que me puse a escuchar algunos Jericó así de nuevo. Qué bueno. Maravilloso. Qué bueno. Gracias, Francisco. Ya, mijita, Chao. gracias. Gusto saludarla. Gracias. Igualmente. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Cerrar. Cerrar. Está igual que... No sé cómo se Me pilló la tecnología. Cerrar. llama igual. Estamos igual, sí. Sí. A ver. Ah, por aquí. A donde dice salir. Ah, ya. Ahí se va. Por ahí vamos. Sí. La cuestión esta, no sé ni cómo. Bueno. Voy a apagar el computador mejor, a lo mejor ahí. Cancelar. Ahí. Pégate conmigo, Chimón. ¿Me puede ayudar un poquito? Por favor. ¿Hijo? Un poquito. Cortar la cámara. Mucho. Voy a ayudar hasta mañana. Cortar 20 tomates.